La noche del martes 17 de febrero de 2026, Lisette Marzano, una reconocida deportista peruana, se encontraba corriendo por una avenida de Lima como parte de su rutina de ejercicios, cuando de repente, una misteriosa camioneta gris la embistió. Detrás del volante estaba Adrián Villar, de 21 años de edad, quien en lugar de detenerse y auxiliarla, decidió huir, dejando a la joven agonizando durante 30 minutos. Esta decisión cobarde dio paso a un entramado que obstaculizó la justicia. Nuevos cómplices y mentiras se han ido revelando con el pasar de los días y han generado repudio en la ciudadanía. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana, como lo escucharon en la introducción, vamos a hablar del doloroso caso de la deportista Lisette Marzano, un caso ocurrido en Perú la noche del 17 de febrero de 2026. Pero antes de comenzar con este caso, me quiero disculpar por si me escuchan media rara la voz. Lo que pasa es que he estado enferma todos estos días. Todos en esta casa nos hemos enfermado de una gripe fatal, pero el día de hoy tuve energías, prendí la cámara y decidí sentarme a grabar este video. Me voy a enfocar en la noche del crimen, en los chats reveladores, en los implicados, los cómplices, los videos de las cámaras de seguridad y, por supuesto, chicos, en quién era Lisette Marzano. A continuación, todos los detalles de este caso. La noche del martes 17 de febrero de 2026, a las 11:23, cuando Lisette Marzano corría por la avenida Camino Real en el municipio de San Isidro, en Lima, de forma inesperada, una camioneta gris se salió del camino, cruzó 2 carriles, se subió a la acera y la atropelló. Esta terrible escena fue captada por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, y en las imágenes se logra ver cómo el conductor del vehículo, en lugar de detenerse y prestarle a Lisette la atención necesaria luego de embestirla y llevarla a una clínica ubicada a apenas 3 cuadras del lugar, aceleró y huyó, pasándose 2 semáforos en rojo, lo que casi ocasionó un segundo accidente. Esto también fue apoyado por una testigo, quien agregó además que tras el terrible incidente pasaron alrededor de 30 minutos antes de que Lisette fuera llevada a un centro de salud. Finalmente, un par de horas después, falleció en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, pese a todos los esfuerzos médicos. La causa del deceso: politraumatismo severo, causado por el violento arrollamiento. El cuerpo de la joven fue encontrado a 40 metros de donde ocurrió el atropellamiento, lo que hace presumir que el conductor iba aproximadamente entre 60 a 80 kilómetros por hora, cuando en esa calle lo permitido era 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, este conductor, este carro, iba a exceso de velocidad. Las personas que vieron el accidente se acercaron a ayudar a la joven. Ella se estaba desangrando, pero estaba todavía con vida. Pero el que la atropelló huyó. Indignada, la gente comenzó a exigir que revisaran las cámaras de seguridad. Y es que en todo ese municipio de San Isidro, en Lima, hay cámaras por todos lados. Y eso hicieron, por lo menos la familia de la joven, especialmente el hermano de la joven, Gino, comenzó a partir de ese momento a pedirle a todos los vecinos que les prestaran los videos de las cámaras de seguridad. Yo levanté un parachoque, yo levanté los repuestos, yo toqué puerta por puerta de los edificios para identificar dónde estaban las cámaras. Yo fui a la municipalidad de San Isidro para ver las cámaras. Al día siguiente estaba a las 8 de la mañana tocando edificio por edificio, porque yo no me iba a arriesgar a que se manipule la información, la cual hoy por hoy creo que está siendo manipulada. Posteriormente, cerca de las 4 de la madrugada del miércoles 18 de febrero, vecinos que habitan en los alrededores del Parque Alfonso Ugarte se comunicaron con las autoridades para denunciar la presencia de algunas personas reunidas en el lugar, quienes habían llegado en una camioneta de color blanco.
Por tal motivo, los suboficiales John Matencio y Roberto Cotés de la Comisaría de Orrantia del Mar de la Policía Nacional asistieron al llamado de los vecinos. Y según las imágenes de las cámaras de seguridad, se puede ver a uno de ellos tomando fotografías y el otro pasó cerca de 8 minutos en un edificio, motivo por el cual hasta fueron señalados por una negligencia que rayaba en lo delictivo, ya que se mencionó que estos efectivos llegaron a localizar el vehículo y al conductor en las horas posteriores, pero no procedieron a la detención inmediata. Sin embargo, el abogado que los representó luego alegó que para ese momento aún se desconocía quién era el conductor responsable de la muerte de Lisette. Y lo único que se sabía era que manejaba una camioneta gris. Así que los policías solo estaban haciendo un reconocimiento tras la denuncia de los vecinos. La forma de actuar de las autoridades en las primeras 48 horas fue uno de los puntos más cuestionados de este caso, motivado no solo a lo mencionado anteriormente, sino también porque la placa de la camioneta gris que arrolló a Lisette fue identificada rápidamente gracias a las grabaciones de las cámaras. Luego de revisar en el registro vehicular, la policía constató que dicha camioneta pertenecía a Maricel Linares desde el año 2005. ¿Quién es Maricel Linares? Para las personas que son de Perú, este nombre, por supuesto, les iba a sonar, ya que Maricel Linares es una reconocida periodista, quien luego de darse a conocer esta noticia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, inicialmente dijo que efectivamente la camioneta estaba a su nombre, pero a cargo de un tercero, sin mencionar de quién se trataba. Y automáticamente ella se distanció del hecho. Sin embargo, Maricel envió a su abogado, Elio Riera, a responder por ella las preguntas que todo el mundo le estaba haciendo sobre si realmente ella podía probar que ella donó el carro a un tercero. El abogado en una entrevista presenta un documento notariado, muestra el notario, sello y fecha. La fecha decía septiembre de 2025. Y efectivamente decía que Maricel Linares había traspasado el carro a un tercero. Pero da la casualidad que esa entrevista se hace viral y los conocidos del notario lo llaman y le preguntan que si por si acaso él había firmado ese sello. Él revisa esa entrevista, hace una captura del documento y comienza a buscar en su información, en sus datos, en su base de datos, si es que este proceso se había dado. Pero no estaba en su base de datos. Luego hizo un acercamiento y se dio cuenta de que en el sello estaba la palabra código. Y él dijo, nosotros nunca ponemos la palabra código. Por lo tanto, esto es un sello falsificado. Este notario pidió que el abogado Elio Riera rectificara. El abogado luego salió a decir que él no tenía la culpa, que Maricel le había entregado a él ese documento y que él confiaba en su clienta. Pero previamente había asegurado que ese documento era verdadero. Claro, como ya lo he señalado, si bien la señorita Maricel Linares, en el caso en concreto, no es la propietaria del vehículo, y esto está establecido justamente en el contrato, el cual es válido, suscrito por las partes. Gracias a la presión del hermano de Lisette y de la sociedad, es que el Ministerio Público se vio obligado a actuar con firmeza, y fue recién el día viernes 20 de febrero de 2026 que se identificó a Adrián Villar, de 21 años de edad, como el presunto causante del fatal accidente de tránsito, y se hizo pública dicha información. Por ende, la camioneta gris fue puesta a disposición de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, aunque Adrián no se entregó en ese momento, sino casi una semana después del suceso, cuando fue capturado por las autoridades. Pero antes de seguir con el desarrollo de la investigación, les quiero hablar un poco acerca de Adrián Villarreal Chirinos. Este joven tenía 21 años de edad, había nacido en Lima, en una familia adinerada, de clase alta, creció lleno de privilegios, de mucho dinero, de viajes, de carros. Su padre era un empresario
más adelante les voy a decir por qué es que hago esta seña, empresario, llamado Rubén Villar, y su madre era ama de casa que tenía contactos sociales. Ella se llama Marcela Chirinos. Se reveló que el papá y la mamá se habían separado hace más de 15 años y fue en esa época cuando Rubén Villar conoce a Maricel, a la periodista, y comienzan una relación. O sea que Maricel se podría decir que era la madrastra de Adrián. Y aquí se explica por qué es que ella le pasa el carro a este joven, Adrián. Supuestamente le traspasa ese carro en septiembre de 2025, aunque repito, ese documento del traspaso, el notario salió a decir que era falsificado. También se reveló que Adrián mantenía un vínculo amoroso con la influencer Francesca Montenegro. Y es que ella subía videos y fotos de sus viajes con él. Soy Fran, tengo 21 y esta es mi historia. En los primeros días de la investigación, los fans de esta chica, de Francesca, le escribían en sus redes sociales para preguntarle si ella sabía del crimen de su enamorado. Y si era así, ¿por qué no le dijo a su novio que se entregara? Aunque en ese momento ni la ciudadanía ni los investigadores sabían que Francesca estaba más involucrada de lo que quería admitir. Y una semana después de este horrendo crimen, el día martes 24 de febrero de 2026, fue un día clave en esta investigación, ya que durante la emisión nocturna de un programa de televisión llamado Magali TV La Firme, al que asistió Gino Marzano, recordemos que Gino es el hermano de Lisette y tiene 43 años de edad. Bueno, él llevó a este programa más de 5 horas de grabaciones de videovigilancia que reconstruían minuto a minuto lo ocurrido después del atropello. Gino, en este programa, dijo que estos videos demostraban un encubrimiento. En dichas imágenes se puede observar la llegada de aquella camioneta blanca al Parque Alfonso Ugarte que les mencioné antes, lugar que resultó cercano a la residencia de Francesca Montenegro, la influencer, novia de Adrián. Y de esa camioneta se bajan Adrián, Rubén Villar, su padre, quien se lo ve hablando por teléfono durante bastante tiempo, y Maricel, la madrastra, quien se notaba visiblemente nerviosa, se metía las manos en el pantalón, bajaba la cabeza. Minutos después, alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles 18 de febrero, las imágenes captaron una reunión familiar a la que luego se le unió Francesca, acompañada de su padre, Juan Montenegro. Y finalmente se ve cómo Adrián, en lugar de irse con su padre, se va con su novia a la residencia de ella, y en este lugar es donde él permanece toda la noche. Al día siguiente de la transmisión del programa de televisión, el día miércoles 25 de febrero de 2026, la prensa nacional publicó artículos y notas ampliando la difusión con títulos como "Revelan imágenes exclusivas de Maricel Linares junto a Adrián Villar", así como cronologías que destacaban este encuentro como prueba clave de coordinación inmediata. Y es que al parecer, mientras que la familia Marzano lloraba la muerte repentina de Lisette, los Villar orquestaban lo que muchos consideraron un plan para evadir la flagrancia. Muchos aseguraban que este joven había huido porque no quería que le hicieran la prueba de alcohol. Y por otro lado, los fans de Francesca, al enterarse de estos videos, de esta noticia y de las acusaciones de Gino, el hermano de Lisette, pues furiosos comenzaron a escribirle a esta joven en sus redes sociales, diciéndole que era una mentirosa, encubridora, cómplice, que ella había escondido a su novio fugado en su edificio y que ella sabía perfectamente lo que su novio había hecho. Y Francesca, acompañada por su padre, el abogado Juan Montenegro, decidió declarar voluntariamente
ante la Dirección de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito y le dijo a la prensa que se solidarizaba con la familia de Lisette, a la par que aseguró no haber estado presente en el momento del incidente y que en cuanto lo supo, le exigió a Adrián que se entregara a las autoridades. Por su parte, su padre, Juan Montenegro, quien es abogado, como ya les mencioné, declaró que ellos no tenían nada que ver con lo ocurrido y que no eran cómplices como lo afirmaba la prensa. Asimismo, Rubén, el padre de Adrián Villar, dio a conocer que su hijo era un buen muchacho, que estaba en un estado de shock y que prácticamente se estaba acabando de enterar de lo sucedido. Sin embargo, lo que se supo en pocos días cambiaría por completo todas estas declaraciones de presunto desconocimiento. Realmente, cómo se debe encontrar Gino, o sea, los entiendo perfectamente. Yo lo que quería era que sepa que evidentemente yo me siento muy mal con todo esto, ¿no? Que lamentablemente es mi hijo el que ha causado ese accidente. Mi hijo ya se puso a derecho. O sea, mi hijo ya se puso a derecho y él va a asumir lo que obviamente le toca asumir, ¿no? O sea, este es un momento muy doloroso, muy, muy doloroso. Mi hijo ha estado en estado de shock profundo, ha estado mal. Es un muchacho de 21 años, ¿no? Que evidentemente ha estado mal, él ha estado hospitalizado, ha estado en la clínica. Él apenas ha salido, evidentemente él ha tomado la decisión, ir como tiene que ser y ir a ponerse a derecho, ¿no? Pero igual quería comunicarme con Gino. Yo entiendo perfectamente que, no sé, o sea, que él no quiera hablar o que no puede en estos momentos, ¿no? Pero quería, de todas maneras, como papá, decirle lo que siento, ¿no? Yo no tengo nada que le pueda decir para que lo hagan sentir mejor, no. Imagínate cómo estoy yo, o sea, mi hijo tiene 21 años, es un buen muchacho, se equivocó, no supo actuar en el momento, o sea, no sé ni qué decirle ni a ti, ni a él, me siento terrible, me siento mal. Yo como papá, por eso quería hablar con ellos. Así llegamos a la madrugada del jueves 26 de febrero de 2026, 9 días después del arrollamiento de Lisette, cuando la policía capturó a Adrián Villar en un domicilio vinculado con su círculo familiar, con una orden de detención preliminar por 72 horas. 9 días después, la policía hace esto. 9 días, teniendo claramente el nombre de él y sabiendo dónde vivía. Inicialmente fue trasladado a medicina legal y luego a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en La Victoria, motivado a que había riesgo de fuga y obstaculización de la investigación. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, se reunieron por lo menos 300 personas entre ramos de flores, fotos, velas y una vigilia en honor a Lisette. Ahora bien, como parte de las investigaciones, las autoridades revisaron el teléfono celular de Adrián y lo que encontraron no solo sorprendió e indignó más a la sociedad peruana, sino que además dejaría al descubierto lo que había denunciado Gino en el programa de televisión unos días antes. Y es que entre los chats se reveló un mensaje enviado por Francesca a Adrián en el que le había ofrecido ayuda legal. Esto le dijo: "Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es. Para mí, no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos". Aquí vamos a hablar un poco más de Francesca y su familia para entender cuál fue la participación de cada uno de ellos. Ella menciona que la mamá le puede presentar unos peces gordos, pero luego en una entrevista ante un medio de comunicación, junto a sus padres, papá y mamá, Francesca dice que su mamá no estaba en Perú aquel día, que su mamá estaba en España
Su hermano menor de 16 años se encontraba en Alemania y ella se encontraba sola con su papá. Su papá no vivía en ese edificio. Él se encontraba ahí porque, bueno, la mamá de ella, como se iba de viaje, no quería dejar sola a su hija y le pidió a su ex esposo que se quedara a dormir con Francesca para cuidarla. Ella cuenta que, bueno, ella salió a comer con su novio y con sus abuelos paternos. Comieron, regresaron, se quedaron un rato viendo televisión y su novio se fue como a las 11:18 por ahí. Y que ella se quedó dormida. Cuando de repente, como después de unas horas, su novio la levantó. Le preguntaron, ¿cómo que tu novio te levantó? O sea, sí, con la lámpara me estaba diciendo, Francesca, levántate, levántate. Y le preguntaron, pero ¿cómo él entró a tu casa? Ahí ella confesó que ella le había dado a su novio, que ya tenían una relación de más de un año, le había dado el código de seguridad para entrar al edificio y que él usó ese código e ingresó. Según ella, no es que quería ser cómplice, sino que el chico se metió sin pedirle permiso a ella. Y que ahí le pidió que por favor que lo ayudara, que él estaba muy nervioso, es lo que cuenta, y que por favor que le dijera al papá de ella que lo ayude porque era la única persona que él conocía que era abogado. Y entonces en ese momento ella se levantó, fue al cuarto donde estaba durmiendo el papá y le dijo, papi, por favor, yo nunca te he pedido nada, te voy a pedir solo una cosa, por favor, que ayudes a Adrián. Ahí el señor Juan Montenegro se despertó y le dijo, ¿qué pasó con Adrián? Dice que él pensaba que era algo así, no sé, que había chocado y que ya más adelante, el siguiente día, lo iba a ayudar. Pero luego le dijo, no, es algo urgente. Él me dice que, o sea, solamente me menciona 3 cosas. Scooter, árbol, vereda. O sea, es como que hablaba sin sentido, estaba nervioso. Entonces le preguntan, ¿y tú sabías que él había atropellado a una persona? Ella no quiso responder a esa pregunta, porque era claro que sí sabía. Porque el chico le dijo, un scooter. ¿Quién va en un scooter? O sea, no es que anda solito el scooter por las calles, se maneja solo. Tiene que ir una persona. Ahí el papá de esta chica también trató de defenderse, dijo que él lo único que había hecho era que bajó a darle un consejo legal a Adrián. Y lo primero que le dice al señor, al padre de Adrián, que él conocía por primera vez ese día, chocan la mano, se saludan y le dice, miren, lo que ustedes tienen que hacer es ir a la policía en estos momentos. ¿Por qué? Porque si a él le ponen fuga, le van a dar más años. Él tiene que ir en estos momentos para hacerse la prueba de alcohol. Y el papá del chico le dijo, sí. Y él se quedó esperando arriba en el edificio a que Adrián le dijera, ya, vamos a la fiscalía. Esperó y esperó, se quedó dormido y cuando acuerda, su hija le dijo que ya Adrián se había ido de su casa. Luego Francesca también dijo en esa entrevista que ella se sentía engañada por la familia de Adrián porque le pidieron ayuda a ella, le pusieron en esta situación a ella y a su familia, a su papá, y dijo que, bueno, que por eso ella había terminado su relación con Adrián. Yo no soy encubridora, yo les dije desde el momento cero y es por eso que yo termino finalmente con Adrián. No el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me demostró durante esta tragedia. Y también se reveló parte de un chat en donde Adrián se enoja con ella cuando la joven no le responde los mensajes. Vamos a leer parte de este chat. Ella le escribe, Adrián, en realidad me preocupa Lisette, me preocupa su familia, me preocupas tú, me preocupa tu hermana, me preocupa todo. Ya perdí mi trabajo, me atacan hace días sin parar en las redes. Ayer han venido periodistas a mi casa. La gente me desea la muerte y lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá, cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje, no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados. Y como lo sabrás, esa recomendación te la hizo mi papá porque te quiere mucho y te quería evitar que pases por todo esto. Él le responde,
lo siento mucho, pero no puedo hacer nada para cambiar el pasado. De verdad lamento mucho lo que está pasando. Francesca. A todas las personas que amo les ha salpicado esta mí, de alguna forma u otra, y no tienes idea de cómo lo siento. Pero aún así, todas esas personas están apoyándome y dándome fuerzas. Parece que la única que se aleja cada vez que pasa algo eres tú. Deberíamos estar juntos en esto, no cada vez más separados. Dijiste que me apoyarías en todo momento, pero lamentablemente no siento que lo estés haciendo. Solo lo haces cuando tú te sientes, entre comillas, mejor. De ahí le comenzó a llamar porque ya no le respondía los mensajes, varias llamadas perdidas, y luego le escribe enojado, le pone, ¿por qué no quieres hablar? No entiendo. Parece que quisieras que las cosas empeoren. ¿No te basta con lo que estamos viviendo? ¿Quieres hacerlo aún más difícil? Este joven explotó con su ex. Otro chat muestra en cambio las palabras que Marcela, madre de este joven, le brindó como una señal de apoyo. Le puso así: Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto. Solo hay que afrontar con la verdad y valentía. Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes. Este mensaje fue enviado después de la medianoche del 18 de febrero. Y siguió escribiendo: piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas. Yo estaré acompañándote en todo. Cualquier decisión quiero que me avisen. Del mismo modo, se supo que luego que Adrián arrollara a Lisette, se escondió en casa de su madre y una hora después se comunicó con su padre para confesarle lo que había sucedido en una llamada que duró aproximadamente 22 minutos. Estas llamadas, por supuesto, desmentían lo que Rubén Villar, padre de Adrián, había dicho días antes, que él no sabía lo que había hecho, que él nunca pensó que su hijo había atropellado a una persona, había asesinado a una persona, que su hijo no sabía, porque él era un buen chico, que él simplemente pensó que arrolló a alguien y huyó, pero no sabía que la persona a la que arrolló había fallecido. Eso es lo que él dijo en una nota de voz. Pero también en las cámaras de seguridad se puede ver que Adrián Villar, después de que ocurre el crimen, él se va a su casa. Luego de eso, él regresa a la casa de Francesca. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en una bicicleta. Pero antes de ir a la casa de Francesca, fue hasta el lugar donde Lisette había muerto. Y ahí se enteró lo que había pasado. O sea que él sabía perfectamente lo que había hecho en ese momento. O sea, se fue a su casa, fue a esconder el carro, se cambió de ropa, luego fue a la escena del crimen nuevamente y su papá lo defendía previamente diciendo que su hijito estaba en estado de shock, que no sabía qué hacer. Pero miren todo lo que hizo. Y esto que les estoy contando, si no existieran cámaras de seguridad, ellos nos hubieran metido el cuento a todos. Desde las 5:52 de la mañana del miércoles 18 de febrero, Adrián le realizó 6 llamadas de menos de un minuto a Maricel Linares. Y a las 7:34 se subió en un vehículo en el que presuntamente fue a una clínica con escalofríos y vómitos por su supuesto estado de shock, lo que luego fue negado por la policía, agregando incluso que se habría ido de viaje a Cajamarca, una ciudad del área montañosa del norte de Perú. También se conoció que cerca de las 10 de la noche del 17 de febrero, Adrián estaba en un restaurante acompañado por Francesca y los abuelos paternos de ella, pero según ella y él, no consumieron ningún tipo de alcohol, lo que consta en la factura que fue entregada luego por su abogado para demostrarlo. A continuación, les voy a leer lo que dijo esta joven en su declaración. Ella dijo que salieron del restaurante Tanta a las 10:20 de la noche, que de ahí se fueron a caminar unos minutos porque sus abuelitos paternos querían bajar la comida. Caminaron unos minutos
y luego ellos se subieron en el carro todos y Adrián llevó a los abuelitos hasta su casa, que no quedaba muy lejos de la casa de ella. A las 10:51 es cuando Adrián la lleva a Francesca a su casa, a su edificio. Entró con ella, vieron una serie y más o menos a las 11:18 él se va. El atropellamiento ocurrió aproximadamente a las 11:23, a 5 minutos después. Ella presentó videos en un medio de comunicación y en su declaración ella dijo que también tenía pruebas para sustentar lo que ella estaba diciendo. Ahora sí vamos a hablar sobre el proceso legal de Adrián Villar. La primera audiencia de este joven se realizó de forma virtual el domingo 1 de marzo de 2026 a las 8 de la noche. Estuvo a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. Sesión inicial en la que se evaluó el pedido del Ministerio Público de 9 meses de prisión preventiva por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Sin embargo, la audiencia se suspendió por la presentación de nuevos elementos probatorios y se reprogramó para el día martes 3 de marzo, momento en el que el fiscal precisó que la conducta de Adrián elevaba la pena hasta los 8 años de prisión, superando así el umbral exigido por la norma procesal para la prisión preventiva. Usted está postulando los tercios mínimos de los 3 delitos. ¿Me puede precisar cuáles son los límites de esos tercios? Comenzamos por el delito de homicidio. Ya. Doctor, en el caso de homicidio culposo, ¿De 4 años? De 4 a 8 años. Como le decía, se aplica el sistema escalonado. No voy a aplicar el tercio. Finalmente, el fiscal advirtió un grave peligro de obstaculización, argumentando la existencia de una estructura familiar obstaculizadora que dificultó que Adrián se pusiera a derecho, ocasionando así la pérdida de diligencias urgentes. Por su parte, el abogado de Adrián sostuvo que a su defendido le correspondería solo 4 años y 6 meses de cárcel, alegando que no se justifica el requisito de la pena probable de más de 5 años. ¿Ya? Señala, se debe imponer la pena de 4 años de pena privativa de la libertad, no 4 años y 5 meses. Eso es lo primero que debo señalar. Lo segundo que debo señalar, la señora fiscal, que también asumo que es inteligente, como le agradezco que ella asume que yo soy inteligente, entonces asumiendo que los dos somos inteligentes, ella refiere que en la pena del homicidio culposo agravado tiene que utilizarse el sistema escalonado. Finalmente, el juez le preguntó a Adrián lo que todos queríamos preguntarle, lo que todo Perú y todo el mundo quería preguntarle. Adrián, ¿por qué no te bajaste del auto a ayudar a la joven, a Lisette? Adrián respondió lo siguiente: no sé qué me pasó por la cabeza. Perdón, perdón, 1000 veces perdón. Lo siento muchísimo, expresó. Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y 1000 veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lisette. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Y por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón. Eso es todo. Muchas gracias. Te hago una pregunta para que me contestes, Adrián. Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza, hijo, cuando hiciste eso? ¿Y por qué no bajaste y atendiste a esas señoritas? ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿En qué estabas pensando? No sé qué me pasó. De verdad no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar. Era
no sé qué me pasó. Por último, el juez decidió postergar la sesión y fue el miércoles 4 de marzo a las 9 de la noche cuando el magistrado dio lectura a la resolución, dictaminando 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar por el atropello de Lisette Marzano, a lo que el abogado defensor del joven apeló el fallo judicial minutos después de la resolución. Hasta el día de hoy, el caso sigue arrojando pistas inquietantes y se investiga a los policías involucrados por presunto cohecho, aun cuando su abogado defensor insiste en reiterar que los funcionarios solo hacían su trabajo y para ese entonces se desconocía quién era el responsable del fallecimiento de Lisette. Asimismo, se ha incluido a Maricel Linares en la investigación por presunto encubrimiento personal, a lo que su abogado alega que no existen elementos para dicha acusación y que ella no estaba obligada a entregar a Adrián a la policía. Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poco de Rubén Villar, padre de Adrián, y de Maricel. ¿En qué estaban metida esta pareja? Porque muchos periodistas han estado investigando los negocios, de dónde sale el dinero, los viajes, los carros, los apartamentos que tiene Rubén Villar. Lo que se ha descubierto es que él previamente era un camarógrafo y que de la nada saltó al mundo empresarial, se volvió empresario. Varios reporteros lo han cuestionado a la salida de las audiencias sobre de dónde sacaba su dinero, de dónde vienen sus departamentos, sus negocios, el lujo que tiene él. Porque en el sistema de bancos de Perú, este hombre es un fantasma. Sin embargo, se puede ver que viajaba una cantidad de veces al extranjero. Que a Argentina, que a Colombia, que a Perú, que a España, que a Europa, o sea, por todos lados. Asimismo, su hijo viajaba. Entonces, ¿de dónde sacaba este dinero esta persona que aparece en el sistema bancario como una persona deudora, una persona que no tiene nada? ¿De dónde saca el dinero? Luego se investiga también a Maricel y lo que se ha descubierto es que ella, como les mencioné, es una periodista famosa. Pero los periodistas de Perú dicen que el sueldo no da para todas las cosas que ella tenía. Por ejemplo, tenía más de 3 docenas de carros a su nombre a lo largo de estos años, desde que comenzó con su novio, con Rubén. Y estos carros, ella los compra y luego los dona a terceras personas. ¿Sí saben? Esto de aquí claramente levantan alertas, sospechas de que aquí hay cosas extrañas. Hay que investigar a estas personas. Seguramente por esto es que ellos no querían que Adrián Villar fuera a entregarse a la policía. ¿Por qué? Porque tenían que entregar el carro y la policía iba a saber automáticamente que a quién le pertenecía el carro y si seguían hilando, iban a descubrir que esta mujer tenía un montón de carros a su nombre y que nuevamente los pasaba a terceros. Muy extraño. Entonces la pregunta que todo Perú se hace es, ¿están investigando a Rubén Villar y a Maricel? ¿Y quién asume esa responsabilidad? Entonces, ¿qué va a ocurrir con otra clase de delincuentes? Es por eso que debe haber una responsabilidad asumida como tal y no decir fue fulano o fue mengano, y la verdad es que deshaciéndonos del problema, que habrá sanciones para verificar primero qué ocurrió. Entonces, se van a tomar medidas, porque eso es lo que se sospecha. ¿Por qué liberar a alguien que se sabe va a tener contacto directo con sus familiares que también siguen inmersos? Pero bueno, ahí está. Así funciona nuestra justicia, así funciona nuestro sistema, que pueden gozar de una libertad que no merecen. A continuación, vamos a hablar de Lisette Marzano. Lisette Marzano Noguera, de 33 años de edad, llegó al mundo en el seno de una familia limeña muy trabajadora y desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable y una energía que parecía no tener límites. Lisette creció rodeada de sus seres queridos, entre los que contaba su hermano Gino Marzano. Él tenía 10 años más que ella. Y siendo apenas una niña, esta chica mostraba una fascinación por el agua.
Así que cerca de los 8 años de edad, ella ya practicaba natación en piscinas públicas, destacando por su resistencia y calma bajo presión, cualidades que más tarde definirían su carrera deportiva. A Lisette también le gustaba la música. Tocaba el saxofón y le encantaba el jazz. A medida que crecía, su pasión la llevó a especializarse en una de las disciplinas más exigentes y peligrosas del mundo, la apnea o buceo a pulmón, un deporte que claramente no es para cualquiera, ya que requiere un control mental absoluto, una capacidad pulmonar privilegiada y una serenidad que solo se alcanza tras años de entrenamiento riguroso. Pero en el caso de Lisette, no solo lo practicó, sino que se convirtió en una campeona nacional, representando a su país, al Perú, en certámenes internacionales, dejando el nombre de su país en lo más alto del podio. Y quienes la conocieron la describen como una persona generosa, solidaria y también como una mujer de acero. Ella alcanzó un récord nacional. Fue campeona nacional de apnea, multicampeona de pesca submarina y campeona nacional de buceo. Y fuera del agua, Lisette también era responsable e incansable. Ella estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, estudió la carrera de diseño industrial y luego estudió una maestría en administración de empresas. Su hermano Gino cuenta que Lisette era como la segunda madre para sus hijas gemelas, que actualmente tienen 18 años de edad y viven en España. Estas jovencitas, cuando se enteraron de este caso, lloraron, quedaron devastadas, regresaron a Perú para despedirse de su tía, que había sido como su madre. Su hermano Gino describe a Lisette como una chica noble, buena. Él no sabía cómo ella sacaba el tiempo para hacer de todo. Porque miren, entrenaba, corría, era campeona de buceo. Aparte tenía un spa de perros, porque para esto era amante de los perros. Ella tenía 2 perritas y a veces también cuidaba a los perritos de sus amigas. Le gustaba ir así mismo a tocar con un grupo de jazz. Entonces él admiraba a su hermana, de ver que su hermana hacía de todo. En sus redes sociales, Lisette expresaba con frecuencia la pasión que sentía por el freediving o apnea. Freediving no es solo aguantar la respiración, es técnica, es mente, es disciplina. Es lo que ella decía en uno de sus videos publicados en TikTok, reflejando la filosofía que guiaba su vida deportiva. En diciembre de 2025, en una de sus últimas publicaciones en la misma red social, anunció que estaba muy feliz porque pronto viajaría a Hungría para representar a su país en un torneo internacional como seleccionada nacional de apnea. En dicho posteo se puede leer lo siguiente: representar al Perú me llena de orgullo. Cada día intento no solo ser mejor profesional y atleta, sino también ser una mejor persona, porque la disciplina no solo forma campeones, también forma carácter, valores y humanidad. Nos vemos en Hungría. Entonces, todo parecía apuntar a que Lisette tendría un futuro brillante, un futuro prometedor, y a su edad se encontraba en la plenitud de la vida, con una rutina que incluía correr por las calles de Lima para mantener su condición física. Esa es la razón por la que ella se encontraba corriendo aquella noche mortal. Ella nunca se imaginó que ese día martes 17 de febrero de 2026, un irresponsable y cobarde la embestiría mientras ella corría. Él la dejó desangrándose, sola, herida en una fría acera, agonizando, mientras él huía y planificaba los eventos para encubrir su crimen. Lisette tenía 2 perritas. Su perrita, la más viejita, siempre que ella salía a correr, cuenta a su familia que se sentaba en la puerta de la casa a esperar a Lisette.
La perrita se quedó esperando días, no comía, no tomaba agua. La mamá de Gino, la mamá de Lisette, llamó a Gino para decirle que la perrita estaba mal. Ahí Gino le dijo: mamá, tienes que hablarle a la perrita, que ellos sí entienden. Y la señora hizo eso. Le contó lo que había sucedido y Gino, a través del teléfono, escuchaba cómo la perrita lloraba. Ay, Dios mío. Este caso en verdad que es un caso tan doloroso, nuevamente de pensar que ella quedó tendida en ese piso frío, sola, y este tipo huyó cuando pudo haber parado, haberla llevado a 3 cuadras, porque a 3 cuadras estaba el hospital. Ella se pudo haber salvado, pero él huyó. Y asumir sus consecuencias. La periodista, el conductor y el padre. Porque el padre sabía. Este caso nos deja una pregunta dolorosa. ¿Cuántas Lisette Marzano necesitamos perder para que la justicia sea igual para todos? Y el destino de Adrián ahora está en manos de un sistema que debe demostrar que no se arrodilla ante el poder mediático ni económico. Vamos a hacerle un seguimiento, por supuesto, a todas las audiencias. La familia de Lisette claman justicia, piden que a este tipo le den la máxima. Para ellos, a él tienen que dar 25 años de prisión, no 8 años de prisión como lo pide la fiscalía, ni 4 años como lo pide la defensa. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio. Le envío un caluroso abrazo a toda la familia de Lisette. Que Dios les dé fuerza para luchar esta batalla que se viene. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Cuídense mucho.